Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar una solución del siglo XIX para un problema que, bueno, no podría ser más actual. Nos vamos a meter de lleno en las ideas de Charles Spurgeon sobre un ejercicio que él consideraba sumamente provechoso. A ver, ¿no les ha pasado? Nos la pasamos consumiendo información sin parar. Noticias, podcasts, redes sociales, todo el día. Pero al final, ¿sentimos que de verdad entendemos más? ¿O es más bien como si solo estuviéramos llenos? Esta pregunta es justamente el punto de partida de nuestro análisis. Y es que el problema de fondo es este. Vivimos en una especie de crisis de sobrecarga. Estamos ahogados en información. Hay muchísima actividad, muchísimas cosas pasando, pero muy poca profundidad. Y aquí podemos ver dos caminos, ¿no? Totalmente distintos. Por un lado, está el simple consumo de información que puede llevar a lo que el autor llama una indigestión espiritual. Y por otro lado, la meditación, que transforma esa misma información en verdadera nutrición para el alma. La diferencia, créanme, es crucial. Entonces, para buscar una respuesta, vamos a ir a un lugar un poco inesperado. Nos vamos a remontar al siglo XIX para escuchar a un predicador llamado Charles Spurgeon. Y es que hace más de 150 años, él ya había diagnosticado este mismo problema de superficialidad con una claridad casi profética. Y aquí está el punto clave de todo esto. Para Spurgeon, meditar no era un hobby, ni un lujo, ni algo para hacer si te sobraba tiempo. Nada de eso. Era una disciplina absolutamente esencial, un ejercicio vital para cualquiera que estuviera buscando un crecimiento espiritual de verdad, uno genuino. Muy bien, ahora sí, vamos al corazón de estas ideas, porque Spurgeon no hablaba de meditación en abstracto, no, él usaba tres metáforas, tres imágenes superpotentes para que pudiéramos entenderla, para hacerla tangible. Vamos a ver la primera. La primera imagen es el sofá del alma. Y no, que nadie se confunda. Esto no tiene nada que ver con la pereza o con no hacer nada. Es un descanso activo. O sea, es el acto deliberado de cambiar el foco, de sacar la mente del ajetreo del día a día para que pueda reposar en verdades más profundas. Piensen en ello como un detox digital para el espíritu, ¿saben? Un momento para desconectar del ruido y reconectar con lo que de verdad importa. Es lo que evita que el espíritu se agote. Y esta idea queda perfectamente resumida en esta frase. El descanso del alma, su verdadero reposo, su sabbat, se encuentra cada día en ese momento de quietud, al poner la mirada en lo eterno. No es algo solo para el domingo, es una necesidad diaria. Pasemos a la segunda imagen, que para mí es quizás la más potente de todas, el lagar y la digestión. Aquí Spurgeon hace una distinción brutal entre simplemente leer o escuchar algo y de verdad absorber la verdad. Es el proceso de, digamos, masticar una idea hasta que se asimila, hasta que se vuelve parte de uno. Y bueno, esta es la famosa analogía que lo explica de maravilla. Uno puede leer capítulos enteros, recoger muchísimas uvas, por así decirlo, pero si no hacemos esa pausa para meditar, para exprimir su significado, la verdad se queda ahí, sin procesar. O sea, nos quedamos con la materia prima, sí, pero nunca llegamos a probar el vino de la sabiduría. La tercera imagen rompe por completo con la idea de que meditar te vuelve pasivo. Todo lo contrario, es como el aceite que usaban los atletas de la antigüedad para preparar sus músculos antes de la competencia. La meditación prepara la mente, la vuelve ágil, flexible, lista para la acción, porque ya ha procesado las ideas importantes. No se trata solo de estar relajado, sino de estar preparado. Es la base para poder actuar con eficacia. Ahora, es súper importante hacer una aclaración. La palabra meditación hoy en día puede significar un montón de cosas distintas, así que es clave entender a qué se refería Spurgeon exactamente para que no haya confusiones. Y la distinción es como el día y la noche. El material de origen lo deja clarísimo. La meditación que describe Spurgeon no es una práctica para vaciar la mente, como se hace en algunas tradiciones. El objetivo es justo lo opuesto. Es la disciplina de llenar la mente con una verdad específica, con el Evangelio, y mantenerla ahí, pensar en ella, hasta que impacte el corazón.
Y ojo que esto no es un invento de Spurgeon, ni mucho menos. Esta práctica está súper arraigada en una tradición larguísima. Vemos a Isaac saliendo al campo a meditar, a David meditando todo el tiempo en las leyes de Dios, y hasta el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que medite en estas cosas para que su progreso sea evidente para todos. Muy bien, ya vimos las imágenes, la definición. Pero la pregunta del millón es, ¿y todo esto, esta sabiduría del siglo XIX, cómo se aplica a nuestros retos del siglo XXI? Vamos a ver ahora cómo conectar todo esto con nuestra realidad. El análisis de las ideas de Spurgeon nos deja 4 reflexiones que son increíblemente relevantes. Primero, luchar contra lo que podríamos llamar obesidad informativa. Segundo, tener la disciplina de cerrar la puerta a todo el ruido constante. Tercero, dar ese paso crucial de solo saber algo a que eso transforme nuestro ser. Y cuarto, encontrar en la meditación un remedio para el agotamiento o el burnout. Este punto es fundamental en nuestra era del consumo masivo de contenido. La idea aquí es resistir esa tentación de devorar el scroll infinito, de escuchar un podcast tras otro sin parar a digerir nada. Se trata de profundidad sobre cantidad. Un solo pensamiento bien asimilado, bien meditado, nutre muchísimo más que un festín de información superficial. Y esto nos lleva a una de las conclusiones más importantes. Uno puede acumular muchísimo conocimiento, pero si se queda solo en la cabeza es pura información. La meditación es ese puente que transforma la doctrina en devoción. ¿Cómo? Pues al rumiar una verdad, al darle vueltas en la mente, le permitimos que se conecte con nuestras emociones, con nuestras experiencias. Es el mecanismo que hace que una idea baje del cerebro al corazón, y así la doctrina se convierte en una devoción viva, real y práctica. Y cerramos con esta pregunta, para que quede resonando. En nuestro camino, en lo que aprendemos, ¿qué estamos construyendo? ¿Una fe de pura información o una fe de verdadera transformación? La respuesta al final lo define todo, porque como hemos visto, en una era de ruido ensordecedor, el trabajo silencioso de la meditación no es un lujo, es la disciplina que construye una convicción fuerte y profunda. Es lo que marca la diferencia entre saber mucho y ser realmente transformado por la verdad.